Hola, hola, buenas noches y bienvenidos a Meditando en el Monte. Sábado 30 de abril y es el último día de este mes porque hasta aquí nos ha acompañado la mano de Dios. No quiere decir que nos va a dejar de acompañar, sino que quiere decir que hasta este momento Dios ha estado, ha proveído, ha cuidado y ha guardado. Por eso damos gracias a Dios por un mes más, por este mes de abril, y vamos a orar para pedirle al Señor que a partir de mañana, 1 de mayo, Dios esté con nosotros igual que como siempre lo está, cuidando, guardando, proveyendo y bendiciendo con su presencia en medio de sus hijos. Así que le voy a invitar a que oremos para que le demos gracias al Señor y le pidamos por el próximo mes, y para que bendiga la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu presencia, por tu compañía, por tu cuidado en medio de nosotros y por un mes más que terminamos. Vamos terminando ciclos, una semana más, un fin de semana más y hoy, Señor, un mes más de tu mano. Gracias por el mes de abril, por tu provisión en medio de cada hogar, mucho, poco o lo justo, como a veces sucede, pero siempre tu provisión, que es lo más importante, que provenga de ti. Señor, gracias por seguir cuidando y por seguir guardando. Igual que te pedimos que para el próximo mes de mayo eh, estés tú en medio de nosotros y sigas cuidando y sigas guardando. Señor, bendícenos y sorpréndenos. Y en esta noche te pedimos, háblanos a través, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, hoy les tengo una historia, vamos a leer unos versículos en el segundo libro de Samuel, una de las historias de David, pero relacionada con el arca de Dios, el arca que Dios manda a construir a Moisés en el desierto para que la pongan en el lugar santísimo, en el tabernáculo, en el lugar de adoración. Eh, el arca sufre un montón de percances en el primer libro de Samuel. Cuando empieza el primer libro de Samuel, está la historia de Ana, la madre de Samuel, está la historia de Samuel allí en el templo con Elí, el sumo sacerdote, pero también nos cuentan la historia de el arca. Resulta que el ejército de Israel va a ir a la guerra contra sus enemigos y pierden la guerra y a alguien se le ocurre la maravillosa idea de decir es porque no estaba la presencia de Dios en el campamento de los israelitas, entonces traigan el arca, que allí es donde está la presencia de Dios. Llevan el arca, incluso los enemigos se asustan porque hay un festejo grande, unos gritos del pueblo de Israel cuando llega el arca con los dos hijos de Elí, que no eran tan buenas personas como su padre y no eran tan buenos servidores de Dios del templo como lo era Elí. Entonces ocurre que aunque incluso el ejército enemigo tiene miedo en ese momento porque dicen han llegado los dioses de Israel, el Dios de Israel al campamento, la realidad es que vuelven a estar en batalla y vuelven a perder. Esta vez muere más personas del ejército de Israel y el arca es capturada. Los hijos de Elí, Ofni y Finés muertos. Se llevan el arca para los filisteos y allí a la gente le empieza a dar tumores, empiezan a tener una plaga por el arca y entonces la pasan de una ciudad a la otra. Por 5 ciudades pasa lo mismo hasta que deciden hay que devolver esta arca, deciden los filisteos. Y entonces la ponen con unas ofrendas de oro, la ponen en una carreta y esperan a ver qué rumbo coge la carreta y la carreta coge para Israel, confirmando que era Dios el que había mandado esas plagas a los filisteos. La carreta llega a Bet-Semes, parte de Israel, pero allí también ocurre una tragedia y es que pues hacen holocausto, celebran a Dios que ha regresado el arca, pero unas personas miran adentro del arca y mueren. Entonces los de Bet-Semes llaman a los de si mal no recuerdo, a los de Kiriat Jeraim, llaman a ellos para que vayan por el arca. Y entonces los de Kiriat Jeraim se llevan el arca y el arca permanece en la casa de Aminadab muchísimo tiempo. Pasa todo el reinado de Saúl y no sucede nada con esa arca, sigue allí en la casa de Aminadab. Pero cuando David es ungido rey, se le ocurre la brillante idea de traer el arca. Y ese es el relato que vamos a leer hoy.
está en el segundo, ya en el segundo libro de Samuel. Y está en el versículo, segundo libro de Samuel, le voy a leer el versículo 6. Entonces David decide que vayan a la casa de Abinadab y que regresen, porque David ha conquistado Jerusalén, y que traigan el arca. Entonces dice, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Al llegar a la parcela de Nacón, porque David tuvo la brillante idea, la vamos a leer un poquito antes, dice versículo 3, colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Ahío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, sistros y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa extendió la mano y sostuvo el arca de Dios. Y con todo la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David decide, vamos a traer el arca a Jerusalén, después de haber conquistado Jerusalén, que hasta ese momento se llamaba Jebús. Y entonces manda a donde el sacerdote Abinadab y dos de sus hijos, pero la ponen en una carreta. Y cuando se va a caer, uno de los hijos, Usa, ve que se va a caer y le pone la mano para que no se caiga. Y en ese momento dice la ira del Señor. Y muere Usa en ese momento. Y nos preguntamos, ¿qué tiene de malo si estaban haciendo, o David quería hacer algo bueno y Usa también? Usa no quería que el arca se cayera. Pero resulta que si nosotros vamos a el Éxodo, cuando se construye el arca, hay unas especificaciones de Dios acerca de cómo se debía mover el arca. El arca no se debía mover en carreta. El arca debía ser transportada solo únicamente por sacerdotes y debía ser transportada con unas varillas que pasaban de unas argollas que tenía abajo el arca, pasaban de un lado al otro, y los sacerdotes levantándola sin tocarla, solo tocando esas varas, la transportaban, y era la forma en la que Dios había decidido que iban a mover el arca, y la forma en la cual movieron el arca 40 años por todo el desierto, incluso mucho después cuando entran a la tierra prometida, es la forma en la que mueven el arca, y es la forma en la que Dios decide. Lo que está sucediendo aquí es que nosotros muchas veces pensamos mejores formas de agradar a Dios de lo que ya Dios decidió que cómo le debíamos de agradar. Sucede, por ejemplo, con el diezmo. Hay muchísimas personas que tenemos brillantes ideas. ¿Qué tal si en lugar del diezmo en la iglesia, porque no le hace falta a la iglesia, entonces mi diezmo lo voy a dar en mercado a una familia pobre, mi diezmo lo voy a dar a una fundación, mi diezmo? Y pensamos en formas alternas y decimos, esta forma es mejor que la que Dios ideó para hacer las cosas. Y después, cuando Dios no bendice, o incluso peor, porque en la historia no solamente Dios no bendice, Dios castiga, la ira de Dios se enciende y castiga la forma diferente a como ellos habían decidido hacer las cosas. Cuando Dios castiga, le echamos la culpa a Dios y decidimos que Dios es un ser malo. Nacen niños, nacen muertos, los sacan muertos del vientre, nacen niños con deformidades, con un montón de cosas que la Biblia nos enseña claramente que es por causa del pecado del hombre. Y culpamos a Dios. Y decimos, ¿por qué Dios es tan malo? ¿Por qué Dios permite que pasen estas cosas cuando no hemos entendido la realidad del problema? La realidad del problema es que usted y yo somos malos y que nuestro corazón es malo y que necesitamos de Dios y que necesitamos hacer las cosas a la forma de Dios, no a la forma en que a nosotros nos parezca, la forma en la que nosotros creamos que se puede hacer mejor, a la forma de Dios. Entonces, Dios simplemente decide matar a Usa. Sucede algo similar en el Nuevo Testamento, cuando una pareja decide
vender su parcela y llevar la plata a los apóstoles. Y cuando no le dan todo y le mienten a los apóstoles y al Espíritu Santo diciendo que sí lo habían dado todo, caen muertos Ananías y Zafira. Y nos preguntamos por qué Dios es tan malo. Y la realidad es que le estamos echando la culpa a Dios de cosas que no tienen que ver con Dios, sino con nosotros y con nuestra realidad. Somos nosotros los malos, somos nosotros los que actuamos mal. Somos usted y yo los que deberíamos tener más temor de Dios, más temor a acercarnos a Dios y más temor de hacer las cosas como a Dios no le agradan. ¿Sabe a qué nos conduce el temor de no hacer las cosas como Dios le agradan y de hacerlas a nuestra manera? Nos debe conducir inevitablemente a leer la palabra de Dios, a nutrirnos de la palabra de Dios y a decir, bueno, ¿cómo es que a Dios le gusta que hagamos las cosas a su forma? Incluso el relato dice ahí en el versículo 8, donde nos detuvimos antes, nos detuvimos en el versículo 7, en el versículo 8 dice que David se enojó con Dios porque había matado a Usa. Imagínese David diciendo, pero si mi deseo era bueno, era genuino, yo quería hacer algo agradable para Dios, porque Dios castiga, porque Dios es injusto. Y David se enoja contra el Señor. Pero David tiene un tiempo de pensar. Deciden en ese momento no llevarse el arca a Jerusalén. Deciden llevarla a otro lugar. Pero el segundo libro de Crónicas nos muestra una historia más completa. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 15, David le está hablando a los sacerdotes Sadoc, Abiatar y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dice, la primera vez, primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 13, la primera vez ustedes no la transportaron hablando del arca, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios como está establecido, y por eso Él se enfureció contra nosotros. Finalmente llega este capítulo de Crónicas en donde está la conocida historia que entra el arca y entra David danzando, incluso se alcanza a ver la desnudez de a David porque danzaba muy alegremente y la Mical, la hija de Saúl, su esposa, a partir de ese momento le empieza a desagradar la presencia de David. David, después de un tiempo de haber reflexionado, se da cuenta que no es que Dios fuera malo, aunque en un principio se enojó con él. Se dio cuenta es que él había hecho mal las cosas. No se trata de querer solamente agradar a Dios. Se trata de buscar en la palabra cómo es que le agradamos genuinamente al Señor. Podemos tener muy buenos deseos. Y por ahí una frase muy fuerte que dice, el camino al infierno está tapizado de buenos deseos. Tenemos que buscar al Dios de la palabra, la buscamos en su palabra. ¿Cómo lo podemos complacer? Y no solamente con buenos deseos, sino a la forma en la que Dios nos ha enseñado a buscarle, a complacerle, a adorarle, a alabarle y a exaltarle. Con esta meditación los voy a invitar a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu palabra nos bendiga y nos guíe cada día, que nos guíe a buscar agradarte, pero conforme a tu palabra y no conforme solamente a nuestros buenos deseos, que pueden ser genuinos en nuestro corazón, pero que si no se conforman a tu carácter, a tu palabra y a tu voluntad, de nada sirve. Llévanos a buscarte cada día más, a buscarte en tu palabra y anhelar agradarte cada día más. Cuídanos de como David querer tener buenos deseos y querer hacer bien las cosas para ti, pero hacerlas a nuestro parecer. Llévanos siempre, como lo dijo David, después de haber cometido el error, a consultarte a ti y hacer las cosas como a ti te agradan. Llévanos, Señor, primeramente a eso. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Iglesia, que el Señor los bendiga, que tengan un buen fin de semana. Recuerden que mañana, domingo, 10:30 de la mañana, nuestra reunión familiar. Hasta luego.